Algoritmo de árboles de decisión. Los árboles de decisión clasifican datos en un conjunto y determinan los valores que tomará una variable a partir de una entrada de datos. Se trata de un proceso en donde las decisiones se toman de forma secuencial, recorriendo el árbol de forma descendente. Su representación gráfica consta de nodo de decisión. Se representa con un cuadrado e indica la parte del proceso en donde debe tomarse una decisión. Nodo de probabilidad. Se representa con un círculo e indica la parte del proceso en donde sucederá un evento aleatorio. Rama. Se representan con líneas e indican los diversos caminos a los que lleva cierta elección. Para aplicar el algoritmo de árboles de decisión a un conjunto de datos, debes preparar tu IDE y tu base de datos de la siguiente forma. Crea un archivo del tipo RScript y guárdalo con el nombre árboles de decisión. Instala el paquete C50 en R para generar árboles de decisión y manipular su contenido por medio de diversas funciones. Después, invoca a C50 en tu script con la expresión library inicio de paréntesis, nombre del paquete, cierre del paréntesis. Carga la base de datos iris y asigna su contenido a la variable bd. Despliega en una nueva pestaña el contenido de bd. Observa que la base de datos iris posee un total de 150 elementos. Por ejemplo, para clasificar a las especies de flor iris con base en el ancho y alto de sus pétalos y separarlos por medio de R y el algoritmo de árboles de decisión, haz lo siguiente. Selecciona una submuestra de 80% de tus datos y sobre estos simula de forma aleatoria su comportamiento por medio de la función set.seed paréntesis. Como parámetro, escribe el número sobre el que se inicializará la simulación. Obtén el número de filas de iris por medio de la función enrow paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de la variable vinculada a la base de datos. Luego, asigna este contenido a la variable dimensión.total. Multiplica el contenido de la variable dimensión.total por 0.7 y redondea el resultado utilizando la función round paréntesis. Después asigna la instrucción a la variable dimensión.entreno. Para obtener un modelo de datos con el que sea factible obtener un árbol de decisión, haz lo siguiente. Determina los elementos que serán la entrada de datos del algoritmo de árbol. Para ello, usa la función sample paréntesis que elige un conjunto de datos aleatorios con base en un rango. Escribe como argumento el número inicial del rango, valor numérico de la variable que almacena la dimensión de la base de datos, nombre de la variable que contiene el tamaño de la base de datos. Luego, asigna esta expresión a la variable bd.índices. Accede a las columnas de la base de datos y asigna este resultado a la variable bd.entreno. Accede a las filas de la base de datos y asigna el contenido a la variable bd.test. Genera el árbol de decisión mediante la función c5.0 paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de la columna de la base de datos que contiene los nombres de los tipos de flor. Luego, coloca la virgulilla, punto, coma, para señalar que las variables de la derecha generarán el modelo del algoritmo. Por último, escribe data igual a nombre de la variable que almacena los datos de las columnas. Para obtener un resumen de los resultados a los que llegó el algoritmo, así como su gráfico, haz lo siguiente. Escribe en el editor el comando summary paréntesis y como argumento coloca la variable asignada al modelo. Grafica el árbol de decisión con la función plot paréntesis. Por último, ejecuta el script. Observa que en el panel de plots se muestra el árbol de decisión donde el nodo raíz tiene el número 1
y las ramas se extienden hacia nodos diferentes. Si la longitud de los pétalos es menor o igual a 0.5, la clasificación principal de iris será la especie setosa. En caso contrario, se evalúa el ancho del pétalo. Si este es mayor a 4.6, la clasificación principal será la especie virgínica. En caso contrario, se evalúa la longitud del pétalo. Si este es mayor a 4.9, la clasificación principal será la especie virgínica. En caso contrario, la clasificación principal será la especie versicolor. Utiliza los árboles de decisión para determinar cuál es la variable más significativa de un conjunto de datos.